Buenas tardes, buenas noches, arquitecta Verónica, buenas noches, compañeros. Nosotros vamos a exponer el día de hoy la ciudad antigua. Para entender la ciudad antigua es necesario saber muy bien los conceptos de ciudad y urbanismo. Según el libro Breve Historia del Urbanismo, nos explica que la ciudad es un fenómeno complejo que refleja la civilización que la crea. Esto quiere decir que cada época histórica tiene un tipo específico de ciudad con características propias. Y es por eso que el urbanismo nace como no nace como una teoría escrita, sino como una respuesta práctica a estas necesidades de los primeros grupos humanos que decidieron vivir en comunidad. Las personas necesitaban protección frente a ataques, un lugar para comercializar y para realizar ceremonias religiosas, y en general un espacio para vivir y convivir con los demás. Es por eso que nos explica que también el urbanismo es mucho más que ser calles y plazas, sino es el reflejo físico de la cultura de un pueblo. Cada ciudad funciona como un archivo histórico en donde se guarda la información sobre cómo se organizaba cada ciudad. En este libro también nos explica que agrupan este tipo de urbanismo en seis ciudades: la ciudad antigua, islámica, medieval, renacentista, barroca e industrial. Profundizando un poco más acerca de la ciudad, eh, entendemos la ciudad como en tres aspectos. Primero, como un archivo de la historia. Como ya lo expliqué, es un documento vivo que guarda información sobre cómo se organizaban, qué valores tenían y qué era importante para ellos. Nos explica más a fondo acerca del trazado urbano, los edificios públicos, privados, infraestructuras y cómo se relacionan entre sí. También funciona como documento histórico, ya que es un testimonio material de las civilizaciones que existieron en distintos lugares. Y también funciona como síntesis cultural, ya que esta expresión es la expresión de esta civilización, es la forma humana que refleja la mentalidad de cada época. Los espacios públicos expresan las relaciones sociales dominantes y la arquitectura urbana manifiesta los valores estéticos y técnicos. También nos explica que al funcionar como síntesis cultural, tiene un sentido de permanencia y transformación a través del tiempo. Las ciudades conservan distintos elementos del pasado mientras se adaptan al presente, y existe una continuidad histórica que conecta diferentes periodos. Empezando con la civilización de Mesopotamia, fue uno de los pioneros del urbanismo planificado. Una de las características que tiene esta ciudad es el control de riego, debido a que el río Tigris y Éufrates pasaba por medio de la ciudad y esto permitía que el agua pudiera dispersarse alrededor de toda la ciudad y que pudiera permitir que los cultivos se dieran. También está la división de clases, que se dividió en las dos zonas: la Alta Mesopotamia, en la zona más montañosa, en la parte más alta del terreno, y la Baja Mesopotamia, en las llanuras y los desiertos. También que Mesopotamia era muy militar y religiosa, y por lo tanto tenían una organización social y militar, donde la clase social alta estaba cercana a los templos en lo más alto y los pueblos a lo más bajo. Y también la defensa territorial. Esta ciudad era muy guerrera y sanguinaria, y debido a la ubicación de la ciudad es que era más propensa al ataque enemigo, a diferencia de otras ciudades. Bueno, pasando con lo que sería Egipto antiguo, sus principales características serían que la dependencia del río Nilo, ya que esta es su principal y única fuente, lo que sería en agua. Las ciudades se distribuían y seguían lo que sería el caudal del río. Después tendríamos el carácter religioso, donde se construían templos y palacios para venerar a lo que serían los dioses y hacer cualquier tipo de rito o sacrificio. Después también tendríamos lo que sería la planificación real, donde el faraón, que es la cabecilla de lo que sería Egipto, mandaba a construir las ciudades y lo que sería toda la distribución. Las civilizaciones anteriores desarrollaban ciudades de forma orgánica y autoritaria. Los griegos crearon la polis, una ciudad-estado democrática donde los ciudadanos participaban activamente en su organización.
El responsable de esta revolución fue Hipódamo de Mileto, quien es considerado el padre del urbanismo y es un arquitecto, matemático y filosófico del griego, quien planteó que la ciudad debería ser el reflejo racional y servir como una base física de la democracia. Esta renovación o actualización de la ciudad surgió por una necesidad práctica después de las guerras mediáticas, donde muchas ciudades fueron destruidas y necesitaban ser reconstruidas. Además, se desarrolló una expansión colonial griega que requería fundar nuevas ciudades de manera rápida y eficaz. Bien, continuando con Roma, Roma perfecciona lo que anteriormente ha pasado con las otras ciudades, tales como Grecia, Mesopotamia y Egipto. Perfecciona y sistematiza más el urbanismo. Se expande imperialmente y utiliza las ciudades como herramientas de control territorial. Eh, También complementa la arquitectura con la ingeniería avanzada, las cuales bueno, con la innovación de las infraestructuras, los acueductos, las cloacas y eso. Roma pasó de ser una ciudad de estado a dominar gran parte de Europa y el norte de África, con el Oriente Medio más que todo. El modelo de su república, bueno, su modelo fue de república y luego de imperio, permitió integrar a distintos pueblos bajo un sistema administrativo centralizado. Ahora, patrones urbanísticos. Un patrón que se repetía a lo largo de todas las civilizaciones era una de ellas la estructura social jerárquica, que donde el poder se encontraba en lo más alto. Los faraones o reyes en Egipto, en Mesopotamia se encontraban los emperadores y por parte de Roma se encontraba la aristocracia. A diferencia de Grecia, en donde habían ciudadanos libres con nobles y gobernantes. También se tienen las clases sociales, la clase social alta, la clase media, donde se encuentran los artesanos, comerciantes, y la clase baja, donde están los esclavos o siervos. También que todas estas ciudades eran demasiado religiosas, como se puede ver ahí, distintas fotos de cada uno de los dioses de cada ciudad. Y también que aprovechaban muy bien los recursos territoriales. En Egipto, por ejemplo, tenían el río Nilo, en Mesopotamia tenían el río Tigris y Éufrates, en Grecia un litoral que facilitaba el comercio marítimo y la pesca, y en Roma que utilizaban distintos materiales que les ofrecía el lugar, como la madera, los minerales, y que también contaban con unas buenas rutas de comunicación. También contaban con la clase sacerdotal bueno, que contaba con gran influencia religiosa y política y que tenían gran poder a cargo de las construcciones y todo a cargo de la ciudad. Siguiente. En patrones característicos, empezando con la ciudad de Mesopotamia, la civilización, tenemos los sigurats, que era un centro ceremonial y religioso que se encontraba en lo más alto de la ciudad, en la parte más montañosa, en lo más alto. Estos tenían acceso restringido solamente para el sacerdote y el rey. También tenía las murallas que rodeaban a toda la ciudad y que era de protección contra invasiones y ataques enemigos. También su trazado irregular, en donde esto era influenciado ya que el terreno era más accidentado, lo que influenciaba mucho en su forma y también que las ciudades estaban puestas no de forma planificada, sino que se iban aumentando continuamente. Y también existían los sectores diferenciados, donde habían áreas de artesanía, mercaderes y almacenajes limitados, y también que los ricos estaban más cerca al palacio y a los sigurats, y la parte más pobre a lo más bajo del terreno. Tenemos un ejemplo de la ciudad donde el Sigurat está en lo más alto, después de ahí está el palacio, que también está rodeado de una muralla, después de ahí podemos ver las casas que son mucho más pequeñas y que están mucho más juntas. Siguiente, por favor. Ahora pasando con lo que sería el Egipto antiguo, los elementos más característicos serían que, bueno, más que todo la distribución se hacía con lo que sería la alineación de los puntos cardinales y lo que serían las constelaciones. También tendríamos lo que serían los ejes longitudinales, donde las ciudades se desarrollaban más que todo transversalmente a lo que sería el río Nilo. Y también tendríamos lo que sería la arquitectura monumental, como ya dije, en Egipto se veneraban a lo que serían los dioses, entonces más que todo estos eran los más importantes, siendo los centros, los palacios y los templos dedicados a los dioses.
Después también tendríamos los barrios diferenciados, más que todo de las clases sociales, donde la clase más noble y más alta se sitúa alrededor de lo que sería el templo o el palacio, y bueno, la clase más baja estaría a los más extremos. En la organización espacial, el templo principal, como ya dije, es el centro de todo lo que sería la ciudad de Egipto. También tendríamos lo que serían las vías procesionales, que serían anchas y rectas, más que todo enmarcando lo que serían los accesos más principales a los templos o palacios. También tendríamos las viviendas nobles, que están más alejados de lo que serían los templos, y acá ya también se encontraban los talleres y las viviendas de los pueblerinos. Clásica, el plano hipodámico fue la revolución urbanística griega. Era un trazado en cuadrícula regular con calles rectas que se cruzan perpendicularmente creando manzanas rectangulares uniformes, generalmente de 10, 15 o 20 metros. Esto contrastaba radicalmente con las calles irregulares y estrechas de las ciudades arcaicas. En el centro sagrado era la Acrópolis, la cual representaba el centro religioso y simbólico. Estaba ubicada en la colina más alta y fortificada de la ciudad. Allí se construían principalmente templos dedicados a los dioses protectores, convirtiéndose en un símbolo de identidad cultural y cívica. También teníamos el Ágora, que se convirtió en el verdadero corazón de la polis griega. Esta era una plaza pública rectangular rodeada de pórticos y funcionaba simultáneamente como mercado, tribunal de justicia, lugar de debate político y centro de encuentro filosófico. También algo bastante característico de la Grecia clásica era la integración con la naturaleza. Los griegos fueron maestros en integrar sus ciudades con el paisaje natural. El teatro, por ejemplo, era una excavación en las laderas aprovechando la acústica natural, mientras que la orientación urbana consideraba los vientos dominantes y la exposición solar. Continuando con Roma, vemos que los elementos característicos de Roma eran el cardo y el decúmano, que eran más que todo, bueno, eran los ejes que organizaban a la ciudad, los ejes principales. El foro, que es una plaza central rodeada de edificios públicos, las infraestructuras que ya han sido mencionadas antes, tales como los acueductos, las termas, las cloacas y las murallas también, que delimitaban y a la vez era un sistema defensivo perimetral. La organización espacial de Roma se basaba en una cuadrícula regular, como se puede observar aquí, a partir de los ejes principales, los que mencioné antes, el cardo y el decúmano, y el foro como centro cívico, religioso y también comercial, al igual de lo que pasaba en Grecia, pues no con el agora. Luego las manzanas regulares para viviendas y los edificios públicos que eran distribuidos estratégicamente. Ahora vamos a ver ciudades representativas. Una ciudad representativa de Mesopotamia sería la ciudad de Babilonia, que se situó bueno, que va desde los años 2000 a 589 a.C. Se puede ver claramente el zigurat en medio de todo el terreno, que es muy imponente a diferencia de la ciudad, de las casas de los pueblerinos que están a su derecha o a su lado. También está la muralla que rodea toda la ciudad y al lado una foto de donde está la entrada hacia adentro, lo que era muy restringido, como ya mencioné, debido a las continuas guerras e invasiones que se podían dar. En la foto de abajo, que es más que todo los restos que quedaron de la ciudad, está el palacio centrado, después están las comunidades, son mucho más pequeñas, y los muros que ya no están rodeando todo porque solamente son restos y ya se han derrumbado. Siguiente, por favor. Bueno, pasando con Egipto antiguo, tendríamos dos ejemplos. El primero sería Getatón de Amarna en 1350 a.C. Bueno, más que todo en este ejemplo podríamos ver lo que sería el río Nilo, el cual la ciudad está transversalmente y siguiendo lo que sería el caudal. También tendríamos lo que sería el palacio centrado y también lo que serían las clases sociales, donde podemos ver que la clase noble o más alta está rodeando lo que sería este palacio, o bueno, casi cerca. Y más al fondo podríamos ver lo que serían las clases más bajas y sus talleres.
Siguiente. Bueno, después tendríamos la antigua ciudad Cajún. Bueno, más que todo, acá podríamos evidenciar lo que sería la grilla, donde podríamos ver el trazado geométrico de bloques rectangulares. También presentaba lo que serían las calles estrechas y teniendo una calle más ancha, que podríamos ver como una gran avenida para poder enmarcar lo que serían los templos y cómo llegar en ellos. Esa clásica. Las dos ciudades representativas eran Mileto y Priene. Mileto representaba la obra maestra de Hipódamo, reconstruida hacia el 500 años antes de Cristo, después de la destrucción por los persas. Fue la primera ciudad en aplicar sistemáticamente el plano hipodámico. Su cuadrícula, perfectamente organizada, estaba dividida en manzanas de 15 por 20 metros y su innovación más notable fueron tres ágoras especializadas, una política para el gobierno, una comercial para el mercado y una religiosa para las ceremonias. Mileto también innovó en esta ciudad al integrar completamente un puerto en la planificación urbana, algo revolucionario para la época. El teatro se excavó en la ladera con vista directa al mar, creando una experiencia única con una combinación natural y paisajística. En Priene fue reconstruida hacia el 350 años antes de Cristo, demostró cómo adaptar el plano hipodámico a terrenos montañosos. Los arquitectos griegos crearon un ingenioso sistema de terrazas escalonadas que seguían las curvas de nivel, manteniendo la cuadrícula regular, pero adaptándola inteligentemente a la topografía. En Priene, el ágora central rectangular servía como un punto focal de toda la composición urbanística, mientras que el templo de Atenea, ubicado en la terraza superior, dominaba visualmente toda la ciudad. Este es un ejemplo perfecto de la armonía entre planificación racional y el respeto por la naturaleza. Ahora continuando, tenemos también Timgad, que es desde hace 100 años después de Cristo. Se ubica en Argelia actualmente. Los patrones que se pueden identificar son el plano de Kanström, que es como, o sea, es más que todo un campamento militar que está, bueno, aún se conserva perfectamente. El cardo y el decúmano, que ya han sido mencionados antes, que eran los ejes organizadores principales y perpendiculares entre sí, que se encuentran claramente definidos, y el foro en el cruce de los ejes principales llamados cardus y decumanus, y en su entorno se ven los templos, la curia y la basílica, una cuadrícula regular, y también cuenta con teatros, termas y el Arco del Triunfo. Ahora, vemos Florencia, que se ubica en Italia central. Los patrones que podemos identificar son el casco histórico con trazado ortogonal romano, lo que ya viene mencionando desde antes, que son el cardo y el decúmano, que aún se encuentran visibles en el callejero actual. El contraste con ampliaciones medievales radiales y el foro romano bajo la actual Piazza de la República. Luego Pompeya. Bueno, esta ciudad que antiguamente era bien, mm, bueno, en esta ciudad se encuentra organizada de una forma regular y también pintoresca. Cuenta con varios monumentos importantes. Ahora vamos a las ciudades influenciadas. Una ciudad influenciada por la civilización de Mesopotamia sería la ciudad de Damasco en Siria. Su tipo de ciudad es islámica y aspectos arquitectónicos que podemos encontrar sería la mezquita omeya, que sería a comparación como los zigurats en Mesopotamia. La mezquita omeya es un antiguo templo romano y luego se convirtió en una iglesia islámica en medio de la ciudad. También antes existían murallas y puertas monumentales alrededor de la ciudad. En esta foto se puede ver la entrada hacia adentro de ella.
También las calles irregulares, estrechas y laberínticas, que como habíamos mencionado antes, era para adaptarse al terreno. Y en el mapa, en vista aérea, se puede ver fácilmente esas pequeñas calles que están entre las casas. También que las casas tenían patios interiores. Y en cuanto a la construcción, es que hacían uso de piedra y adobe, tal cual en Mesopotamia. Ok, después tendríamos lo que sería Egipto. Una de las ciudades más influenciadas sería Varanasi en India. Bueno, más que todo, en este ejemplo tendríamos lo que sería el río, y como en Egipto también utilizaban lo que sería el caudal del río para poder organizarse. Y también aquí en India también se puede organizar con lo que sería el río. También tendríamos lo que serían las calles estrechas y laberínticas y las ejes religiosas, donde conocen más que todo lo que serían los templos. Siguiente. Después tendríamos a Nezahualcóyotl en México. Bueno, más que todo, este sigue el ejemplo de la ciudad antigua de Cajún en Egipto. Igual que esa ciudad, más que todo se evidencia a la distribución en grilla de cuadrados y rectángulos. Podríamos ver lo que serían las casas pequeñas divididas en bloques rectangulares y también lo que serían las calles estrechas y evidenciando también las avenidas principales como ejes transversales que también en Egipto se utilizaba mucho. Seguimos con la Grecia clásica, en la que la ciudad representativa en la actualidad es Barcelona, en la que después de 2500 años se sigue aplicando la cuadrícula propuesta por Hipodamos. Vemos cómo la topografía se adapta a la cuadrícula, o bueno, la cuadrícula se adapta totalmente a la topografía dividiéndola de forma ortogonal en pequeñas manzanas de forma cuadrada que miden aproximadamente 15 por 20 metros. Tiene una plaza central de forma rectangular que actúa como una especie de acrópolis y tiene un puerto mediterráneo que fue contemplado desde el plano urbanístico. Berlín, podemos ver que hay dos ejes principales y que están interconectados, dividiendo la ciudad. Y en el Tingat, que queda en Argelia, el Cardo y el Decúmeno se cruzan en un ángulo recto en el centro, en donde estaba el foro. Que, bueno, en el foro estaba la plaza pública central con los templos, las basílicas, los distintos edificios administrativos. Luego el arco de Trajano, el teatro y las termas, y bueno, como era típico de Roma, que empezaron a organizar a las cuadras y manzanas, se puede observar una cuadrícula perfecta en la ciudad. Ahora, sintetizando lo que ya se ha dicho o se ha expuesto anteriormente, volvemos a lo de Mesopotamia, en donde resumiendo es que en Mesopotamia las ciudades se distribuían eh, de forma que se organizaban alrededor de los equipamientos. Y bueno, en Mesopotamia claramente se organizaban alrededor del Sigurat, que era como un culto, pero en la actualidad, o sea, muy aparte de organizarse alrededor de una iglesia o de alguna plaza, sino que también se organizan alrededor de equipamientos. Algunos ejemplos claros podría ser el Mall Aventura Plaza en Arequipa, que este equipamiento configura y, bueno, tiene a su alrededor a toda la ciudad. Igualmente pasa con la iglesia de la Sagrada Familia en España, donde la ciudad está alrededor de esta iglesia. La Plaza de Armas aquí en Arequipa, que también configura a la ciudad alrededor de ella. Y de igual forma con el Parque de la Muralla en Lima. Ahora, continuando con Egipto, una de lo más destacado de Egipto es la aparición de las vías anchas y rectas, que eran de gran longitud y que fue un paso más a la nueva organización que iba evolucionando de las ciudades y que es un aspecto que hasta el día de hoy lo utilizamos y ayuda realmente con la funcionalidad de la ciudad. Algunos ejemplos claros vendrían a ser la Avenida Paulista en Sao Paulo, Brasil, la Avenida Javier Prado, es muy extensa en Lima, la Avenida de Campos Elíseos en París.
En cuanto a Grecia, se vio que aparecieron nuevas actividades, tales como la deliberación, que, o sea, estas actividades eh, necesitaban de edificios, pues, ¿no? Para realizar las mismas actividades, los cuales se vuelven muy importantes desde la aparición hasta el tiempo actual. Como ejemplo, se tiene la Casa Blanca en Estados Unidos, la Casa Azul en Corea del Sur, el Palacio de la Moneda en Chile y también el Palacio de Gobierno en México. Y asimismo también cabe recalcar o mencionar el Palacio de Gobierno del Perú, que queda en Lima. Ahora, en cuanto a Roma, uno de los mayores aportes de Roma fue la organización de las manzanas y cuadras, y así como la zonificación de las actividades. Acá hay algunos mapas de zonificación que en realidad estos tres son de Lima, uno es de San Isidro, La Victoria, pero uno de los que más resalta esto de la zonificación de las actividades vendría a ser el de Brasil, en donde, bueno, el famoso avioncito, en donde están realmente zonificados estrictamente, en donde se puede ver que la zona roja es más que todo el eje residencial y la zona verde es el sector cultural, este eje monumental que ya se veía, pues, ¿no? Que ya lo he ido mencionando también, que era muy clásico, típico de Roma, los ejes que dividían o organizaban a la ciudad. Bueno, en conclusión, la ciudad antigua es el primer paso del urbanismo como ciencia y como arte. En ella podemos ver las sociedades respondiendo a tres grandes desafíos: aprovechar los recursos para asegurar su supervivencia, crear un espacio sagrado que diera sentido a la vida comunitaria y organizar la población según sus funciones y su jerarquía. Cada ciudad antigua es un testimonio de la creatividad humana y de la búsqueda del orden. Entender estos patrones nos ayuda no solo a conocer el pasado, sino también a comprender por qué nuestras ciudades actuales siguen teniendo centros cívicos, zonas de servicio y barrios diferenciados. En pocas palabras, la ciudad antigua es el origen de todo lo que tenemos hoy por vida urbana. Gracias.